llueve, no llovió en Hermosillo y va a llover. Cuando Y supe que llovió. iba a venir en agosto y además en el lugar, dije, va a llover, dije yo. Pero sí lo bueno, que sobre todo para la gente que hizo el esfuerzo de adquirir los boletos, que no se canceló. Claro. Claro. Eso sí es pues nos quedamos con las ganas. Pues, Y quedó un buen clima además, ¿no? está Porque se bien. pensaba que iba a ser un sauna. Y Oye, no. se salvó la empresa promotora. Sí, safe. Sí, porque se pudo haber cancelado, ¿no? Si hubiese llovido más tarde. Entonces Así ahí es. está bien. Pero bueno, nos vamos ahora sí a lo que nos compete, ¿no? Los temas que vamos a abordar esta mañana. Hablaremos sobre, por un lado, la reducción de la pobreza en México. Hablaremos sobre la toma de protesta de las personas juzgadoras que van a integrar el Poder Judicial de la Federación. Y nos vamos primero por el tema de la reducción de la pobreza. Ya saben que además eran datos que pues recogía el Coneval con anterioridad y que estas atribuciones pues pasan al INEGI. INEGI siempre ha tenido también otros instrumentos para pues apoyar en esta medición de cierta manera, ¿no? Entonces, ¿qué hay de este esfuerzo que se hace, Janet, desde tu punto de vista y qué también nos puedes comentar sobre en sí las cifras, ¿no? Que se dan a conocer. Bueno, es importante por dónde empiezas de esta transición que se dio de la medición desde Coneval hacia el INEGI. Me parece que fue es destacable que se hayan conservado las metodologías, porque al final, si medimos de diferente manera, pues el resultado ya no tiene credibilidad o ya no te representa lo que te debiera de representar. A mí me parece que evaluar es un requisito indispensable en la política pública en México. En cuanto a la pobreza en particular, ya son muchos años en los que se ha venido realizando, y por supuesto que la noticia de la disminución de la pobreza es una notición, es algo muy importante, es muy relevante. Creo que este país ya nos demostró que la desigualdad social ya no daba para más, y en parte ha sido eso la razón por la que se han venido dando los cambios políticos. Entonces a mí me parece muy destacable. En este momento hay como críticas o se trata de nublar eso con el tema de las carencias sociales. Una cosa es lo que las personas perciben, lo que ingresan y lo que gastan, y la otra es las necesidades que tienen resueltas para vivir con lo mínimo indispensable, ¿no? Entonces me gustaría referirme particularmente a la de salud. Creo que esta administración pública inició con dos grandes retos, el reto de seguridad y el reto en el sistema de salud pública. Hay grandes avances en el primer año en materia de seguridad. Quien no lo quiera ver es porque no lo quiere ver. Yo soy de Santana, como bien saben, y la crisis que se vivía en Santana, en El Claro, en Benjamín Hill, o sea, era preocupante. Y sí vemos una mejoría considerable. Veíamos que la basura entraba con la Guardia Nacional a los ejidos. Para que Eso. se den una idea, pues. Claro, entonces sí hay resultados en materia de seguridad y yo creo que son muy evidentes. Ha habido muchas estrategias. Ahora creo que el siguiente año deberá ser el año que se enfoque en la salud. Es importante trabajar en eso. Creo que hay esfuerzos que se notan en cuanto a la coordinación entre la Federación y los estados, pero pues sí es cierto que hay una disminución considerable de la pobreza, como también lo es que se agravaron el acceso a la salud pública, ¿no? Entonces las dos cosas, una cosa no excluye a la otra, son importantes ambas, pero creo que debemos de celebrar porque esto no pasaba hace muchas décadas en nuestro país. Así es. Alejandro, por tu parte, ¿cuáles serían los retos que puedes destacar también sobre esta medición? Pues definitivamente destaco lo mismo que ustedes, que por primera vez en la historia se mide la pobreza por fuera de lo que no es Coneval. Teníamos ya años, creo que desde de los 90 existe Coneval. Joven. Sí, Sí, ¿no? es jovencita la institución, bueno, desaparece con la reforma constitucional, era un órgano constitucionalmente autónomo el Coneval, pasa a estas atribuciones a INEGI. Ya lo hemos platicado bastantes veces aquí el tema de la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, y INEGI por primera vez publica sus mediciones sobre pobreza. Ya se había, digo, se puede extrapolar la información que obtenemos sobre el ENIG, ¿no? Sobre la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos por Hogares sobre la pobreza. De hecho, lo vimos aquí en algunas semanitas atrás, pero ahora oficialmente ya se publican los datos así duros sobre la pobreza multidimensional, ¿no? Los datos nos arrojan pues bastantes cosas interesantes. Del 2018 al 2022, alrededor de 9.9 millones salieron de la pobreza, personas salieron de la pobreza. Luego posteriormente ya hasta el 2024 hicieron la estimación y salieron alrededor de 13 millones más o menos. Lo interesante aquí es
cómo se mide la pobreza en México, ¿no? Creo que vale la pena poder decirlo, porque es una metodología bastante distinta a lo que estamos acostumbrados en el carácter internacional. Por ejemplo, la mayor parte de los países europeos miden la pobreza solamente por ingresos, ¿no? Si te encuentras por debajo de cierto umbral de ingresos, digamos 900, 1,000 euros, se te considera que estás en una pobreza, ¿no? Aquí hay un cuadrante bastante interesante en donde hay líneas de pobreza. Por ejemplo, si tienes una de las 6 carencias sociales que INEGI clasifica, que es salud, vivienda, ¿no? Y hay distintas otras carencias. Y los ingresos, por ejemplo, si tienes una carencia social y estás por debajo de la línea de ingreso, que de estar por debajo de la línea de ingreso significa que no tienes el recurso necesario como para la adquisición de la canasta básica, ahí se considera que estás en una pobreza moderada, digamos, ¿no? Si tienes 3 o más carencias sociales más insuficiente ingreso, ahí se podría hablar de que ya estamos ante una pobreza extrema. Entonces, aquí me quedan algunas dudas sobre si realmente se va a seguir haciendo esta medición de pobreza multidimensional al momento que se cambia a INEGI, ¿no? La verdad que creo que hay un consenso bastante pues grande sobre los beneficios de medir la pobreza de forma multidimensional. Ya veremos cuáles van a ser los criterios que INEGI va a manejar en un futuro sobre cómo se va a medir la pobreza. Y sobre todo, aquí mi compañera Janet dijo una palabra muy interesante sobre la equivalencia que va a tener en un futuro las mediciones de la pobreza sobre lo que ya se midió. Por ejemplo, hubo Máximo Jaramillo, hay un economista especialista en pobreza y también en desigualdades, hizo una alusión a unas encuestas. Obviamente estos datos de las carencias se sacan mediante encuestas y hubo algunas diferencias, ¿no? en las preguntas. Entonces muchas veces las personas que se dedican a política social, cuando ven que hubo una medición en un año con preguntas determinadas en una encuesta y posteriormente ves la misma encuesta con 2, 3 preguntas ahí que se modificaron, pues es correcto, ¿no? Decir, bueno, hay equivalencia entre esas preguntas y las otras preguntas y las mediciones futuras. Entonces creo que aquí sí es importante seguir con una línea fija para tener esta equivalencia y comparación de años anteriores hacia estos años. Vamos a ver pues en un futuro cómo actúa INEGI. Y si mantiene esta multidimensionalidad de la pobreza. Oye, me llama la atención esto que decías antes de este último comentario, porque me imagino pues no es lo mismo una pobreza, ser pobre acá en Sonora, que serlo, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, y creo que de ahí también parte la necesidad de que se vea reflejado los tipos de carencias y demás, claro. ¿no? Sí, definitivamente. Por ejemplo, eso lo de las carencias nos puede arrojar datos bastante interesantes. Por ejemplo, si vemos que la mayor parte de las personas son carentes socialmente de vivienda en un espacio determinado, pues las políticas públicas se pueden enfocar en políticas de vivienda ahí mismo. Entonces, sí, como les menciono, sí hay un consenso bastante grande sobre la riqueza de ese tipo de medición, sobre la multidimensionalidad de la pobreza, pero pues veremos si INEGI lo sigue midiendo de la misma forma. Yo espero que tengo sí. Mis datos. Yo espero que sí, y yo tengo, bueno, a mí en lo personal yo soy fan del INEGI, ¿no? O sea, a mí me encanta INEGI y siempre lo he dicho aquí, el esfuerzo que hace, las mediciones y toda la cantidad de datos, información que tienen y que no tenemos ni siquiera idea y que yo pienso que a veces están ahí, no las utilizamos como debiéramos y que de verdad necesitamos darnos más una vuelta por INEGI, y no solamente nosotros como ciudadanía en general. Me parece que a veces hay material ahí que no se utiliza para lo que se debe de utilizar, y yo tengo expectativas las expectativas que yo tengo son positivas. Yo espero que sea para mejorar. Y vamos a ver más adelante. Es mi apreciación. Ojalá que la medición sea mucho mejor que como se hacía con anterioridad. Sí, INEGI ha venido haciendo un trabajo bastante interesante, digo, con las encuestas lo hemos visto. No hay indicios ni algunos datos que nos digan que van a hacer un mal trabajo al respecto. Ojalá que sí. Vamos a ver entonces. Vamos a ver los datos más adelante. Bueno, vamos a mensajes si les parece y regresamos con más en Mesa de Análisis, en esta Mesa de Análisis. Sonora Noticias, AM. Volvemos. Comienza a seguirnos y entérate de la información y sus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @RSonoraFM.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta, desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. La UTH te prepara para el éxito. Estudia una ingeniería para el futuro. Manufactura aeronáutica, minas, mecatrónica, energía y desarrollo sostenible, mantenimiento industrial, mecánica, informática e innovación digital. ¿Prefieres una licenciatura? Estudia administración, negocios, mercadotecnia, gastronomía o conviértete en paramédico. Sin examen de admisión. Regístrate en uth.sonora.gov.mx o llámanos al 6622-511100 extensiones 1083 y 1084. UTH, tu futuro comienza hoy. Sonora, tierra de oportunidades. ¿Sabías que Conalep Hermosillo 2 cuenta con la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial? En esta carrera tendrás una formación integral para que puedas desempeñarte en diferentes ámbitos laborales, ejerciendo la toma de decisiones con una actitud crítica, creativa, ética y responsable. No lo pienses más, únete a Conalep Sonora y sé parte de nuestros egresados de éxitos. México canta por la paz y contra las adicciones arranca las semifinales. A partir del 17 de agosto podrás conocer a las nuevas voces de la música tradicional mexicana. Este concurso binacional es parte de la estrategia integral de atención a las causas del Gobierno de México, impulsando nuevas narrativas en la música. Sigue México Canta a través de la señal de los medios públicos. Sintoniza México Canta los domingos desde el 17 de agosto hasta el 5 de octubre en punto de las 6 de la tarde por nuestra señal. De origen apache y ópata. Entre los minerales y una historia de vena revolucionaria. Radio Sonora, cubriendo en la región de las Cuatro Sierras. Arizpe, 94.7 FM. Cananea, 97.7 FM. Agua Prieta, 101.3 FM. Donde tú estás, estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Sonora Noticias, AM. Regresamos. 7:47 bien interesante esto que estamos platicando fuera del aire seguimos hablando sobre el INEGI, pues, ¿no? Es que y todos para los que haya instrumentos y todas las herramientas que existen, ¿no? Y que están ahí a disposición de. Tenemos también el tema de la toma de protesta de las personas juzgadoras que van a integrar el Poder Judicial de la Federación. De entrada sabemos esto se llevará a cabo el 1 de septiembre. Implica también un reto en tema logístico para el Senado de la República. Me parece que es un tema muy importante, un evento que es muy esperado y que además va a contar con bastante seguridad, pero que además hay muchas expectativas, ¿no? No solamente en el hecho de la toma de protesta en sí, sino lo que a partir de ese momento, pues esperamos, ¿no? De nuestro sistema de impartición de justicia. Janet. Bueno, toman protesta 881 personas juzgadoras. Eso es impresionante, como dices, logísticamente, ¿dónde metes a 880 personas para que rindan protesta? Pero además de eso, pues vamos a vivir una curva de aprendizaje que ojalá que sea eficiente, que no dure demasiado tiempo. Pero creo que en este evento en particular se está jugando la cultura de legalidad, ¿no? Estos días hemos visto errores políticos que me parecen muy desagradables, a Monreal jaloneando al próximo presidente de la Corte, las fotos abrazados de los dos poderes. Puedes decir, oye, es que es una foto de personas que se conocen de toda la vida. Pues sí, pero ahorita representan a dos poderes del Estado que deben de estar separados, porque en eso consiste la división de poderes. ¿Y por qué es importante? Porque el mensaje que le estamos mandando al mundo también es de certidumbre jurídica y es de legalidad. Cuando un país no logra garantizar que su poder judicial va a ser verdaderamente autónomo y va a tomar decisiones conforme a derecho y no conforme a la política, pues la inversión se va inmediatamente y pone en riesgo los derechos de todas las personas. Entonces, yo creo que va a ser días que son muy importantes. Ojalá que se
comporten a la altura a nuestros políticos, porque no podemos seguir viendo estas fotos y estos videos tan desatinados. Creo que estamos en una coyuntura política bien relevante, estamos abriendo un nuevo paradigma en el que por primera vez el Poder Judicial se democratizó, digamos. Entonces, creo que es el momento de la validez que la ciudadanía le puede dar a esta transición. Entonces, es un momento muy solemne, no solo por lo protocolario, sino también por lo que representa en un cambio en la forma en la que conocemos al Estado. Entonces, a mí como abogada sí creo que se viene una etapa muy interesante. Ojalá que, como bien dices, yo también quiero ser positiva, pero pues las fotos de Monreal jaloneando no ayudan. Entonces, ojalá que no sea ese el tema en el relevo. Viene la presidenta a la toma de protesta, me parece que es importante. Ella lo maneja de una manera muy distinta, ella desde una posición de coordinación y de reconocimiento al otro poder. Creo que así es como se deben de comportar. Lo que ella está haciendo es la forma en la que se debería manejar. Entonces, ella asiste a este evento, pero asiste en la calidad que tiene de presidenta de la República, no como el compadrazgo de una ideología política, ¿no? Bueno, eso ya se queda para en otro momento ya más personal, ¿no? Y al final la forma es fondo en política, y es muy relevante. Así como aquella vez la presidenta de la Suprema Corte no se levantó cuando llegó el presidente, y políticamente fue muy relevante porque fue muy desafortunado y muy inoportuno, me parece. Pues así en este momento necesitamos que sea un evento muy solemne en el que la ciudadanía vea ese Poder Judicial fuerte que necesitamos, porque la estadística de personas sin sentencia dentro de prisión preventiva nos muestra que hay un problema serio en impartición de justicia. Entonces, hay mucho trabajo que se tiene que hacer, pues, muchísimo trabajo. Alejandro. No, definitivamente lo que mencionaba, lo primero que pensé cuando vi que se iba a dar la toma de protesta de estas 881 personas en el Congreso de la Unión, pues fue como que hoy, pues... Todo un reto. Sí. Ajá, logístico, hombre. Logístico. Pero luego, posteriormente, cuando las dirigencias del PAN dijeron que no iban a asistir, dije, bueno, pues a lo mejor quedan ahí unas 20, 30 curules, ¿no? Que pueden ocupar estas 881 personas. Sí. Que creo que eso igualmente es bastante desafortunado. Obviamente, pues mencionar que no van a asistir y no van a participar en una toma de protesta de algo histórico como es la elección de juzgadores. Al final de cuentas ya están elegidos, van a ser los juzgadores. Creo que deben demostrar respeto ante el otro poder, independientemente que hayan estado de acuerdo o no. Es algo que se aprobó en el Congreso de la Unión, en el Senado, y por lo tanto pues se va a oficializar. Y creo que al final de cuentas esta idea de no querer jugar el juego democrático, ¿no? Esta idea de simplemente hacerse de lado, pues demuestra por qué han estado perdiendo y por qué van a seguir perdiendo, muy probablemente. Y creo que sí, como que la idea detrás de todo esto de simplemente hacerse de lado no es bueno para la democracia. Ojalá que asistan. Estos actos, como lo mencionan, solemnes, son relevantes para el Estado mexicano. Entonces creo que sí deberíamos de contar con todas las fuerzas políticas presentes, ¿no? Sí, adelante. Y creo que aquí lo mencionó aquí a la compañera Janet, los ojos creo que sí van a estar los próximos meses y años también sobre el presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Sobre todo, yo tengo así ciertas dudas, ¿no? sobre el proceder de la Corte, ¿no? Con una nueva presidencia y con una nueva conformación de la misma. Sabemos que la mayoría o alguna parte de la Corte no proviene formalmente de una carrera judicial como tal, sino de distintos tipos de ambientes. Entonces, una pregunta así muy, muy clave que he estado pensando es si la Corte va a mantener esa solemnidad con la que ha estado representada, ¿no? Por tantos años, o si tal vez tiene un enfoque más de justicia social, un poco más político, ¿no? Esperemos que no. Pues mira, es muy buena pregunta, sí, es muy buena pregunta. Sí. Y a final de cuentas, creo que una cosa no es excluyente de la otra. Puede ser solemne mientras mantengas una postura desde la justicia social, sin incurrir tampoco en quebrantamiento, ¿no? del orden normativo mexicano. Y por otro lado, un dato que también, una pregunta más bien que me he hecho, es si vamos a tener una Corte mucho más progresista o más conservadora.
¿no? Esa también es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, y creo que lo que la historia nos ha dicho es que el Poder Judicial está un poco más, digamos, un pasito más enfrente sobre el progresismo que tiene nuestro Congreso de la Unión, en el sentido, por ejemplo, lo hemos visto con las determinaciones que ha tenido sobre la prisión preventiva oficiosa, lo hemos visto también sobre el aborto, consumo ¿no? de cannabis. Sí, consumo de cannabis, exactamente. Entonces, muchas veces, digamos que la Corte materialmente hace llamémosle algún tipo de materialmente legislar, que obviamente formalmente no lo hace, pero que influye claramente en la constitucionalidad o no de ciertas leyes en México, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el matrimonio igualitario aquí en Sonora. Sabíamos que era inconstitucional, las leyes locales no preveían que las personas del mismo sexo se pudieran contraer matrimonio, pero la Corte pues lo mencionaba como inconstitucional, la gente se amparaba, podía acceder la gente a ese derecho. Entonces, la realidad es que creo que la mayor parte de las personas esperamos que la Corte siga con esa filosofía, ¿no? De progresista, de ir por delante, digamos, de la ley y hacer ese tipo de control constitucional que hace de facto y formalmente. Y por último, otra pregunta que creo que... Oye, muy buenas las y yo preguntas. Sí que te quisiera muy buenas las preguntas, Alejandro. Y qué nivel de enfrentamiento vamos a ver entre los poderes. ¿No? Creo que al final de cuentas es un nivel de enfrentamiento sano, es bueno para todos. Por ejemplo, las contradicciones que existen entre lo que determina la Corte y las respuestas, digamos, que le da a los legisladores cuando incurren, sobre todo, por ejemplo, los estados, cuando incurren en una inconstitucionalidad de sus normas locales, pues creo que igual es sano, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la última pregunta que tendría yo sobre este tema en particular. Y creo que son preguntas que iremos resolviendo o que se irán respondiendo a medida de... Claro. Yo tengo un par de comentarios muy cortitos. Hacia adelante. Yo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación espero que impere el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho tiene características muy puntuales. Primero, que esté la ley sobre todo encima. O sea, no hay algo por encima de la ley. No hay un interés político, no hay otra cosa más que la ley. Porque eso nos permite a la ciudadanía saber que nuestros derechos humanos van a estar tutelados. Creo que la división de poderes va a ser importante porque no es un sistema de confrontación, sino un sistema de contrapesos. Y la Constitución establece una forma en la que un poder hace que el otro no se salga del corral, ¿no? Entonces necesitamos que cada poder asuma su rol y funcione en base a eso. Y creo que la Corte, no es que la Corte está un paso enfrente, sino que el Congreso ha estado 3 pasos atrás. El Estado mexicano ha asumido compromisos internacionales en materia de derechos humanos muy importantes. Entonces, lo que la Corte ha hecho simplemente es resolver conforme a los instrumentos que ya debieran de ser vigentes porque ya son vigentes porque ya lo ratificamos. No están en nuestra ley, pero porque ha habido misiones legislativas. Entonces, yo creo que actuar conforme a los estándares internacionales de derechos humanos pues nos permite a nosotros saber que hay esa instancia a la que le podemos ir a decir, oye, nadie me impartió justicia, mi derecho sigue sin ser resuelto. Entonces, ojalá y no se perpetúe esta etapa de politización sobre el Poder Judicial. No nos conviene a nadie. Imagínense que arrestan a su hijo de manera indebida y no hay a quien ir a decirle porque como ya se hizo en la opinión pública una idea y si lo suelta el juez va a ser muy impopular. Eso es bien delicado, es muy grave y no debiera ser la justicia a la que aspiremos. Pues, así es, y yo nada más agregaría y retomaría parte de lo que dijo Janet al principio sobre la curva de aprendizaje, que sí esperemos que no sea muy amplia porque hay muchas cosas apremiantes que tienen que... hay muchos retos. Pues, hay que leer. Exacto. Entonces sí, definitivamente sí esperemos que no se extienda demasiado, ¿no? Entonces, pero sí, las preguntas y las dudas que quedaron aquí en la mesa creo que van a ser motivo de plática, de conversación más adelante. Por lo pronto, pues agradecerles a ustedes como siempre que nos hayan acompañado. Gracias a ti, Nini. Acá, Alejandro, Janet, nos vamos a... Bueno, muchas gracias y nos vamos a este minuto de entretenimiento. Me dicen que tenemos una cápsula en voz de Flavio Valencia. Un minuto de entretenimiento con Flavio Valencia.